Zócalo Saltillo, el líder en información. ¿Qué partes en tu vida se fueron uniendo para que tú ya te dieras cuenta de que de lleno querías dedicarte a la promoción cultural? ¿Cómo decidiste que tu vocación de vida iba en este sentido? Bueno, empecé trabajando como bibliotecaria, fíjate, recién recibida de la Escuela de Letras, empecé a trabajar como directora de una hemeroteca en la Universidad Iberoamericana en México y luego en el CIESAS, ahora en lo que es un centro de investigación en antropología social. Bueno, y luego ya empecé a escribir para niños y llegó un momento de mi vida que me di cuenta de que vivir de escribir para niños no era posible. Y pues se fueron encadenando un proyecto tras otro. Después el doctor Montemayor me invitó a dirigir el proyecto de cultura del gobierno del estado y hacer el instituto, y entonces hicimos el Icoculto, que ahora ya no existe, y de ahí pues salió el proyecto del Museo del Desierto. En fin, se han ido encadenando una y otra cosa. Pero el hecho de formarte en el área de literatura o en las carreras de humanidades te abre muchas posibilidades que hacen que tu vida sea creativa en muchos sentidos, no solo escribiendo libros para niños. De alguna manera, hacer un museo o ahora dirigir un proyecto como este de los 3 museos te sigue teniendo cerca de proyectos pues de una enorme creatividad y encaminados siempre a comunicar mensajes bien, pues que yo quiero muchísimo, que tienen que ver mucho con estos proyectos de estar siempre asombrado, de estar siempre curioso, de estar siempre atento a todo lo que te ofrece, en el caso del Museo del Desierto, la naturaleza, en el caso de historia, como es estos museos de ahora, pues las diversas etapas de conocimiento de la humanidad o de México. ¿Cómo has visto la evolución de esta, como mancuerna, promoción cultural de gobiernos más preocupados por dar presupuestos a la cuestión de cultura? Te tocó ver nacer el Instituto Coahuilense de Cultura, que hoy es Secretaría de Cultura, el museo más importante que existe ahora en la capital coahuilense. Me tocó empezar con proyectos que era muy complicado sacar dinero para organizar un evento de, no sé, de teatro, del aniversario de Saltillo, o sea, era difícil. Empezábamos haciendo pues pininos, hasta un proyecto como el que estoy ahora, en donde es un proyecto ciudadano en todos los sentidos, o sea, en donde hay un patronato muy involucrado, un gobierno del estado responsable y un patronato muy involucrado. Es una coordinación bien interesante que hace que los museos como en los que ahora estoy tengan pues tanto cuidado y que estén tan bien preservados y que tengan pues la riqueza que tienen, ¿no? Entonces me ha tocado ver ese proceso de la cultura vista como un lujo hace muchos años, hasta que ahora se contempla como una herramienta importante de ciudadanía, ¿no? Ahora pues la cultura ya no se concibe solo como las bellas artes, como me tocó empezar a mí quizá a trabajar en proyectos culturales en donde la cultura era considerada solo las disciplinas artísticas, la música, el teatro, la danza, hasta ahora que la cultura es vista de una manera muy distinta, ahora que la UNESCO la contempla como un eje transversal de las políticas de gobierno, en el que la cultura incide en todo. ¿Y cómo ves ahora este panorama cultural visto desde que ya no necesitas estar en el centro para tener propuestas de museos, de exposiciones, de eventos de primer nivel, ¿no? Ese es otro tema. Sí, de hecho, cuando yo empecé a trabajar en proyectos de cultura en el municipio de Saltillo, pues la federación era la que tenía todos los reflectores para poder hacer una carrera en el medio cultural. Tenías que irte a la federación o tenías que, de alguna manera, como un paso obligado era formarte en el DF, conectarte en el DF. Yo siento que eso es un tema también muy interesante, porque ahora es cada vez más posible formarte en cualquier lugar. Ahora es cada vez más respetada la diversidad cultural del país y la riqueza de cada una de las regiones del país. Por ejemplo, los proyectos de cultura urbana que hay en Nuevo León, de arte urbano que hay en Nuevo León,
pues son pocos los que hay en el país. Y por ejemplo, los proyectos de cultura popular, musical, lo que ha sucedido, por ejemplo, en la Colonia Independencia, por ejemplo, que se han formado grupos como el de Celso Piña, que ya tienen presencia internacional. Entonces ya no necesitas desde el DF observar los fenómenos culturales. Los fenómenos culturales regionales tienen cada uno su riqueza, y Nuevo León tiene unas riquezas increíbles. Como cuando estuve en Coahuila me tocó darme cuenta de otras riquezas que también tenían y destacarlas en el Museo del Desierto. ¿Cómo ves la forma en que se ha desarrollado el panorama cultural en Coahuila, en lo general Saltillo en particular? Porque tú estuviste ahí cuando se plantó como la semilla de todo lo que iba a detonar después, ¿no? A mí me tocó heredar una parte de cuando fui directora de Licocult, una parte de la infraestructura cultural que ya tenía Coahuila muy valiosa. Se había trabajado, por ejemplo, en la construcción del Teatro de la Ciudad, del propio espacio donde estaba el Licocult, de las casas de la cultura, de la Casa de la Cultura. Había un trabajo anterior a mí muy fuerte en infraestructura, y a mí me tocó heredar eso, pero me tocó dar un pasito más, que era tener presencia en todos los municipios del estado de Coahuila, hacer el Museo del Desierto y hacer el Licocult. Me tocó dar un pasito más en construir una infraestructura, no solo infraestructura cultural, sino también en políticas culturales y unas metas de trabajo que todavía siguen siendo la base de algunas de las cosas que trabaja la Secretaría de Cultura. Entonces a mí me tocó dar otro pasito en algo más, pero por ejemplo el Festival Cultural Coahuila, que lo empezamos nosotros lo logramos trabajar en 12 municipios. A la siguiente administración ya le tocó abarcar todo el estado con el Festival Cultural, y a la siguiente administración le tocó aportar más en los museos. Lo que yo te quiero decir es que cada administración va aportando lo que puede y va construyendo la riqueza del patrimonio cultural de un estado.